Hola amigos de Español Auténtico. Hoy os traigo una expresión auténtica, es decir, muy utilizada en el día a día de cualquier hispanohablante, ¿vale? Sobre todo España, pero creo que también se utiliza mucho en países de Latinoamérica. Si es así o no es así, por favor, en la página de Facebook, en los comentarios, confirmádmelo, ¿vale? Pero es una expresión que por lo menos en España se utiliza muchísimo. Es una expresión un poco poética, pero no por ello está adscrita únicamente a una conversación formal, a las conversaciones formales, sino que la podemos utilizar corrientemente con amigos y familiares en conversaciones informales, ¿vale? La expresión que os traigo la traigo porque la he escuchado esta mañana en la radio, ¿vale? En una radio, en un programa de radio normal, ¿vale? No era un programa especialmente culto, el programa de noticias de la mañana, donde hay comentaristas, se invita pues, a gente de la política, comentaristas, periodistas, y la gente da su opinión en un tono y en una lengua, en una forma de español normal, ¿vale? Ni muy elevada, ni tampoco excesivamente familiar, ¿vale? Y la expresión ha venido a colación de un tema que, por lo menos en España, está preocupando mucho en los pasados meses y años, que es la crisis económica, ¿vale? Es un tema recurrente. Es muy normal que enchuféis la radio, encendáis el televisor y sea el tema del que se está hablando en ese momento en una mesa de debate. Y también es muy normal que sea el tema que unos compañeros o amigos vuestros estén hablando pues al lado de la máquina del café o en un pasillo mientras están descansando del trabajo o por la calle o en un bar. El tema de la crisis económica, sus orígenes, sus consecuencias, su estado es un tema constante, ¿vale? Quizás un poco ya cansino, pero en el que por lo menos los españoles pues los hemos refugiado un poco para hablar de nuestras penas y de también, pues un poco también para animarnos, ¿no? Entonces, nuevamente esta mañana, pues como no podía ser de otra forma, en el programa de radio de noticias estaban hablando de la crisis económica y se estaban revisando sus causas, ¿no? Cómo ha llegado esta crisis, por qué está afectando tan severamente a España como país, ¿vale? Y a los países del sur de Europa. Y estaban hablando concretamente de unas declaraciones que ha dicho en las pasadas horas el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, en las que precisamente da su visión, su opinión sobre los orígenes de la crisis económica y concretamente de los orígenes de la crisis económica en España y vuelve a hablar de las acciones y decisiones y actuaciones llevadas a cabo por gobiernos anteriores, concretamente el gobierno del Partido Socialista capitaneado por José Luis Rodríguez Zapatero hasta 2011, ¿no? Entonces, las declaraciones de este señor, Durão Barroso, pues de alguna manera criticaban nuevamente, ¿vale? Porque la verdad es que se le critica bastante, criticaban nuevamente la forma de proceder que tuvo este gobierno, ¿no? Y en concreto, pues, el propio presidente y la propia directiva del Banco de España, ¿no? Que es la que en ese momento era la encargada de vigilar sobre todo la economía, ¿no? Como decía nuevamente, por enésima vez, ¿vale? Enésima vez, es decir, ya no la segunda, la tercera o la cuarta o la quinta, sino la enésima vez, ya es muchas veces que se le echa la culpa, ¿no? A gobiernos anteriores, en concretamente este gobierno socialista, pues Durão Barroso, presidente de la Comunidad Europea, volvía a criticar, a echar las culpas a este gobierno socialista, ¿no? Y en concreto a la persona de José Luis Rodríguez Zapatero y a los responsables del Banco de España, quienes supuestamente eran los indicados y responsables de tomar actuaciones, ¿no? Y que no, como no lo hicieron, pues Durão Barroso, pues con razón o sin razón, yo ahí no me meto, yo no soy economista, ni este es un podcast de política, es un podcast de español, pues volví a criticar, ¿no? Entonces, a raíz de estas críticas, el comentarista que estaba citando o recordando estas declaraciones de Durão Barroso de ayer,
pues decía que Durão Barroso nuevamente vuelve a hacer leña del árbol caído, ¿vale? Y aquí está la expresión, leña del árbol caído. Literalmente, leña del árbol caído, o mejor dicho, hacer leña del árbol caído, literalmente consiste en cortar un árbol en el bosque, ¿vale? Con una hacha, con una sierra mecánica, o como los karatecas, pero bueno, normalmente se hace con un hacha. Y una vez que el árbol ha caído, se le sigue cortando en trozos, ¿vale? Para hacer leña. Leña son trozos de madera de estructura no uniforme, ¿vale? Que utilizamos para luego ser quemados en una hoguera, en un horno y producir calor. Para el calor con el que se calientan alimentos o se cocina, o bien se calienta una casa, ¿vale? Una casa que no tiene calefacción de gas ni calefacción eléctrica, ¿no? Sobre todo la leña se utiliza pues en las casas de campo hoy en día, ¿no? En la gente que vive en el campo. Entonces, literalmente significa eso, hacer leña del árbol caído significa cortar un árbol, hacerlo caer y luego cortarlo en trozos pequeños que se almacenan para ser posteriormente quemados, ¿vale? Eso es su significado literal. Ahora bien, donde se utiliza más es en el contexto metafórico, ¿no? Hacer leña del árbol caído significa, o cuando decimos que se ha hecho leña del árbol caído, significa, nos estamos refiriendo por el árbol a alguien, ¿vale? A alguien en concreto, o a un grupo, o a una institución, o a una empresa, ¿vale? A una entidad, ¿vale? Que se la ha criticado, ¿no? Se la ha criticado hasta el punto de hacerla caer, ¿no? De hacerla caer su, su prestigio, incluso moralmente, ¿no? La hemos destruido hasta que esta persona o este grupo ha quedado muy expuesto públicamente y criticado públicamente, ¿vale? Se le ha dejado a esta persona muy mal ante la opinión pública, ¿no? Pues se han resaltado los errores que se han cometido, se han denunciado los errores que pueda haber acontecido bajo su mandato o bajo su responsabilidad, ¿vale? Y todo esto se expone de forma ácida, crítica y dura ante la opinión pública, ¿vale? Y cuando esto se hace en su momento, ¿vale? Cuando estos errores o estas faltas han ocurrido por parte de esta persona, se dice que se ha hecho caer el árbol, ¿no? ¿Vale? Esta persona estaba bien, era como un árbol, estaba erguido, ¿vale? Erguido significa recto, vertical, plantado, lleva haciendo su vida, su día a día, ¿vale? Y ha llegado un leñador, ¿vale? Que puede ser la prensa, puede ser otro del partido político de la oposición, puede ser la policía, una investigación judicial, y lo hace caer, ¿vale? Lo hace caer y se expone sus fallos, ¿vale? Esto es cuando se hace caer el árbol, ¿vale? Y esto ya es bastante duro para cualquiera, ¿no? Cuando alguien nos ha hecho caer en la vida, ¿vale? O cuando nos hemos caído en la vida, pues no deja de ser duro, no es desagradable, no es agradable, perdón, no es agradable, pues fracasar, ¿vale? Que al fin y al cabo es lo que quiere decir caer, ¿no? Fracasar es algo desagradable, triste, la vida hay que fracasar, ¿vale? Para aprender de los errores y levantarse, pero en lo que es el momento, pues es duro, ¿no? Y en su momento, pues la gente fue muy dura con el gobierno socialista y concretamente con la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno. En su momento la gente fue muy dura, la gente le criticó mucho por no haber obrado y operado correctamente y diligentemente para evitar las repercusiones de la crisis, ¿vale? Y se le hizo caer, ¿no? De hecho, perdió las elecciones, ¿vale? Bueno, no perdió él, digamos, él ya prácticamente se dimitió, ¿no? Prácticamente dimitió de no de presidente del gobierno, sino de sus cargos al frente del Partido Socialista y ya está, se le hizo caer. Como árbol cayó, ¿vale? Como árbol ya cayó. Y hacer leña del árbol caído significa que un tiempo después, que puede ser días después, o minutos después, o años después, como ha ocurrido en este caso con las declaraciones de Durão Barroso, le seguimos criticando, ¿no? Seguimos ahondando en el error, recordando el error, ¿no? Para que la gente lo siga, no lo olvide, ¿no? Y esto es
es si cabe más duro, ¿no? Porque ya no basta con que el árbol haya caído y la opinión pública sea bastante crítica con respecto a las actuaciones de esta persona o esta entidad, sino que encima seguimos criticando todavía más, ¿no? Seguimos ahondando en la crítica, profundizando en las razones y en las actuaciones negativas y poco acertadas que esta persona o entidad, ¿vale? Según el caso, haya realizado. Y cuando se utiliza esta expresión normalmente en realidad es una crítica, cuando decimos que alguien está haciendo leña del árbol caído, en realidad estamos criticando a esta persona, ¿vale? O estamos denunciando que hay una persona que está criticando de más, por exceso, ¿vale? Es una denuncia de que se está criticando en exceso a una persona o entidad que en su momento cometió un error, ¿vale? Es una forma de decir, oye, que te estás pasando, ¿no? No es necesario criticar tanto. Ya sabemos que se cometieron errores, ya sabemos que esta persona es culpable, ya sabemos que no debemos volver a confiar, pero tampoco es necesario pasarse, ¿no? No es necesario hacer leña del árbol caído, ¿vale? Basta con que el árbol cayó, no es necesario encima trocearlo, ¿vale? Hacerlo trozos, ¿vale? El árbol está caído, no va a volver a brotar, no se va a volver a poner de pie, no van a volver a salir flores ni hojas, ni se van a volver a posar los pajaritos encima del árbol. No es necesario encima trocearlo para quemarlo, ¿vale? Pues es un poco lo que este periodista estaba criticando a Durão Barroso, quien a su vez criticaba al gobierno socialista y al Banco de España en la época del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya sabemos que estas personas no lo hicieron bien, ¿vale? Es lo que dice este periodista, lo que le dice a Durão Barroso. Bueno, no se lo dice literal, no se lo dice directamente porque Durão Barroso no estaba en la conversación, sino que se estaba haciendo eco, ¿vale? De sus declaraciones. Sabemos que estas personas no obraron bien, pero no es necesario años después, cuando ya la crisis está muy avanzada, cuando ya ha habido otros factores que ya ni siquiera tienen nada que ver con las actuaciones de ese momento, pues no es necesario volver otra vez a criticar, a recordar que tal persona hace tantos años cometió errores, ¿vale? Es necesario volver sobre el error, eso es cruel, ¿vale? Hacer leña del árbol caído implica un tono, un matiz de crueldad en exceso, ¿vale? Es bueno denunciar, es bueno criticar, es bueno buscar la verdad, es bueno ser crítico con uno mismo y en cierta medida con nuestros responsables políticos, ¿vale? Es bueno poner en la opinión pública los errores cometidos para que todos juzguemos con la mayor objetividad posible, pero cuando ya un suceso ya ha acontecido, ya ha sido juzgado, ya sea en un juicio real o juzgado por la opinión pública y ya está sentenciado, ya sabemos el veredicto, ¿vale? De ese juicio, no es necesario, ya es un poco cruel volver a insistir en el tema, ¿no? Volver y volver y volver y volver, ¿no? Es como, no sé, por ejemplo, pues por poner otro escándalo político que me ha venido ahora a la mente, ¿vale? Porque esto es un podcast espontáneo, otro ejemplo espontáneo que me viene a la mente, pues sería el famoso caso Levinsky con Bill Clinton, pues ese caso ya quedó cerrado, ¿vale? Con su resultado el que fuere, ¿vale? Pero ese caso ya quedó cerrado y imaginemos, me acuerdo que en ese momento se trataba del fiscal Stark, creo que se llamaba así, quien se encargó de hundir el árbol que era Bill Clinton, de hundirlo, de cortarlo, lo cortó prácticamente ya Bill Clinton, ya eh, eh, cesó sus actividades políticas al ser ya estudiado por el fiscal Stark, ¿no? El árbol cayó, ¿vale? Pues imaginemos ahora que de nuevamente el fiscal Stark años después vuelve a sacar el tema, quiere investigar el tema, porque tiene nuevas pruebas, porque tiene nuevos testimonios, etcétera, ¿no? Entonces, una frase que se oiría mucho en las tertulias radiofónicas, en los programas de televisión, en las conversaciones en la calle, por todo el mundo, periodistas, ingenieros, gente culta, gente normal, sería
este señor, el fiscal Stark, está haciendo ahora leña del árbol caído, ¿vale? No es necesario, ya no es necesario, ya esta persona ya ha sido juzgada, ha sido condenada, ¿vale? No, en este caso Bill Clinton no fue condenado en ningún juicio, pero sufrió una severa condena por parte de la opinión pública internacional, ¿vale? Supongo incluso sufriría su propia condena personal, ¿no? Con su familia, ¿vale? Pero bueno, eso es asunto suyo y no es necesario volver a insistir en el tema, ¿no? Entonces, muchas veces como digo, hacer leña del árbol caído implica hay un toque de crueldad, de inquina. Inquina es una palabra muy culta también para decir, inquina es una palabra culta para expresar odio personal, ¿vale? La inquina es odio, un odio muy, muy, muy acuciado, muy agudo que alguien tiene sobre otra persona o sobre un grupo, ¿vale? Por ejemplo, yo veo muchas veces inquina en un programa de televisión de debate, que no voy a decir cuál es, que tiene lugar en la televisión española, de cierto periodista con respecto a cierto responsable político, ¿vale? Cada vez que coincide en este debate, se saltan normalmente el tema del debate y este periodista acaba sacando temas personales que poco tienen que ver con el tema del debate, ¿no? Y se nota un odio personal, una inquina personal, ¿vale? Pero es una palabra muy culta, ¿vale? Pero bueno, la expresión con la que os quiero dejar hoy es hacer leña del árbol caído. Esta expresión, aunque suena muy poética y muy metafórica, se utiliza masivamente, se utiliza muchísimo, no es necesario estar en un escenario oculto, un escenario formal, como una reunión política, una reunión de trabajo. Se puede utilizar en familia, pues imaginemos que también tenemos un vecino que en su momento pues realizó algo incorrectamente, se le criticó, se le denunció, ¿vale? Pero bueno, eso sucedió hace ya tiempo y de repente, pues días después o meses después o años después, pues volvemos a sacar el tema, volvemos a airear el tema, a volver a sacar el tema entre los vecinos y ya no es necesario, ¿no? Porque ese tema ya quedó cerrado, esta persona fue condenada, ya sea judicialmente o condenada en lo que es en la opinión pública. Eso sucedió hace mucho tiempo, se supone que esa persona pues no lo va a volver a hacer, ¿vale? Hiciera lo que hiciera, por ejemplo, pues insultar a un vecino, ¿vale? Y no es necesario volver a sacar el tema, no es necesario volver a hacer leña del árbol caído, ¿vale? Hacer leña del árbol caído. Muy bien, pues aquí tenéis otra expresión de español auténtico que os ha comentado un hispanohablante auténtico, ¿vale? Y que podéis utilizar en escenarios de español auténtico, ¿vale? No se trata de ninguna grabación de una frase sin sentido grabada por un actor, sino yo soy un hispanohablante, yo tengo mi propio trabajo, ¿vale? Yo trabajo como investigador y como profesor en temas que no tienen nada que ver con el español y esta frase yo la utilizo de manera natural, ¿vale? Esta expresión, hacer leña del árbol caído, así como otras que os he comentado y que os seguiré trayendo. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo podcast. Os recuerdo que también podéis suscribiros a mi cuenta de Twitter, ¿vale? @es_auténtico, ¿vale? @es_auténtico. Y también podéis enviar mensajes por Twitter. Muchísimas gracias. Hasta el próximo podcast. Adiós.